Y está ya a esta hora con nosotros el doctor Carlos Castro Riera, el fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Cuenca, también presidió el Colegio de Abogados de El Azuay y es parte de algunas organizaciones sociales de defensa, sobre todo del agua y otros temas importantes para la ciudad. Doctor Castro, muy buenos días. Nos gustaría conocer cuáles son las lecturas que le deja a usted estas intenciones del gobierno luego de esta consulta popular y todo este proceso que tanto en Cuenca como en la provincia de La Azuay se ha venido dando para la defensa de nuestras fuentes de agua. Hay todavía una serie de acciones pendientes para que los resultados de esta consulta, más del 80% de el pronunciamiento de los cuencanos y las cuencanas se haga realmente efectivo. Uno de ellos está todavía en manos del Ministerio del Ambiente, que no acelera esta delimitación de las zonas de recarga hídrica. Doctor Castro, buenos días. Buenos días, Rosanita. Gracias por la invitación a compartir con su distinguida audiencia esta entrevista. Mire, el Ministerio del Ambiente y del Agua y de Transición Ecológica, como se lo ha denominado en forma rimbombante en el último gobierno, incumple una vez más no solamente lo que está establecido en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, que tenía ya que cumplirse por allá por el año 2016, sino un mandato del pueblo de Cuenca al no delimitar hasta la presente fecha las zonas de recargo hídrica, que de acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional y el mandato de la consulta popular tenía que realizarse por parte del Ministerio del Ambiente y el Agua en coordinación con el GAS municipal de Cuenca y Etapa, que es una nueva omisión administrativa en la que cae el Ministerio del Ambiente. Y recordaremos que ya en el 2014, cuando se expidió la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, se dio un plazo de 2 años para que se haga la delimitación de las zonas de recarga hídrica, las áreas de protección hídrica también, y el Ministerio del Ambiente no lo hizo. Claro, como en este país no funciona el control de legalidad, el control de constitucionalidad, y se vive casi un permanente estado de excepción, donde la arbitrariedad campea y el primer desobediente al ordenamiento jurídico es el gobierno de turno. Entonces, pues tenemos hoy una circunstancia gravísima al no haber ejecutado la voluntad popular del pueblo de Cuenca, el Ministerio del Ambiente, y esto nos coloca en una situación difícil, mientras vea usted que por otro lado el gobierno desarrolla toda una acción en contubernio con las empresas mineras para acelerar los procesos de explotación minera en zonas que son preocupantes, en este caso para el Cantón Cuenca, en sus páramos, humedales, en los bosques y vegetación protectoras, es decir, en los sitios donde naturalmente se fabrica el agua que se utiliza por parte de los habitantes del Cantón Cuenca. Ahora, doctor Castro, nos preguntamos qué hacer. Justamente el día de ayer empezó a circular un manifiesto del Foro Autónomo de Defensa de La Azuay en las que se hace una crítica fuerte a esta falta de liderazgo de nuestras autoridades precisamente para presionar y avanzar en procesos que permitan efectivizar, por ejemplo, la consulta y la defensa de nuestros páramos y de las zonas sensibles que están alrededor de Cuenca y que permiten que tengamos agua ahora y, por supuesto, garantizar que tengamos agua a futuro. Bueno, mire, en el editorial del día de hoy, publicado en Diario El Mercurio, sostengo que, en definitiva, llegó el momento de la verdad, puesto que el Consejo Cantonal de Cuenca se apresta a discutir y aprobar la ordenanza que norma el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo para el Cantón Cuenca. Entonces es la oportunidad para que el Consejo Cantonal pueda en el PDOT y en el PUX hacer constar estos territorios, tanto en lo que se refiere a las zonas de recarga hídrica cuanto a las áreas de protección hídrica, y sustituyendo la omisión del Ministerio del Ambiente y en uso de su competencia de ordenamiento territorial,
sin que dependa de nadie, poder entonces resguardar, proteger y conservar estos territorios y de esa manera impedir que la arbitrariedad del gobierno nacional en contubernio con las mineras se imponga. Usted sabe, Rosana, y el público conoce, que la competencia de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, así como el control del uso del suelo, es una competencia exclusiva conferida por la Constitución de la República en favor de los GATS municipales. Es decir, en esto no dependemos ni del gobierno central, ni del Ministerio del Ambiente, del Agua y Transición Ecológica, si no dependemos de nadie. De tal manera que yo espero que se ejerza con entereza, firmeza, dignidad, esto que puede realizar el Consejo Cantonal respecto del ordenamiento territorial, es decir, reservar esos territorios que son el corazón de Cuenca, donde se producen las aguas por todos los habitantes del cantón, y entonces se impida que en esos territorios se destruyan los páramos, los humedales, los bosques protectores, y se resguarde el agua para la ciudad de Cuenca y el cantón. De manera que eso es lo que corresponde, Rosana. Tenemos que estar expectantes, apoyar y por supuesto estar vigilantes para que el Consejo Cantonal efectivamente norme, insisto, con firmeza, entereza y dignidad la defensa de esos territorios fundamentales y que en uso de su competencia exclusiva, insisto, sin que dependa de nadie, es decir, aquí en estos territorios no puede haber actividad extractiva, como tampoco puede haber actividades antrópicas que afecten a los páramos del Cantón Cuenca. También recordamos que le escuchamos al presidente de la República cuando estaba en campaña electoral y en declaraciones en este mismo medio de comunicación de que no se permitirá acciones extractivas, acciones de actividad minera en las zonas de protección de agua, en los páramos, en las zonas en donde sean consideradas como fuentes, donde nace el agua que luego llega a las ciudades, en este caso Cuenca. Pero aparentemente podemos decir que hay una intención de desoír estas mismas declaraciones, pero además la propia voluntad del pueblo cuencano que ya se pronunció en las urnas. Por un lado tenemos estas declaraciones del presidente, tenemos esta abrumadora votación y pronunciamiento de los cuencanos y las cuencanas, pero por otro lado el viceministro se encuentra avanzando en diálogos y negociaciones con estas empresas para hacer una inversión, como dijimos hace un momento, de 340 millones de dólares para avanzar en este proyecto. Esta nueva empresa propietaria ahora de Loma Larga va a continuar con el proceso para conseguir ya los permisos y lograr la extracción. Es decir, no hay ninguna intención efectivamente de poner un alto a este tipo de acciones. Bueno, una vez más ha sucedido lo que permanentemente se ha constatado en la historia nacional. Una cosa son las ofertas de los candidatos en campaña electoral y otra cosa es lo que hacen ya estando en el poder. De tal manera que estamos siempre en la presencia de dos rostros. Un rostro que es el que muestran en campaña, ofrecen el oro y el moro, se congratulan con los pueblos, quedan bien en aras de conseguir los votos, y luego cuando llegan al poder se olvidan, no honran su palabra. Y esto se repite una vez más con el actual gobierno, que por otro lado ha estado en permanente contubernio con las empresas mineras, fraguando, planificando, viendo la forma de que la administración pública central se ponga al servicio de las mineras. Claro, estas grandes empresas transnacionales han sido grandes comensales del Palacio de Gobierno. Pues esto lo dice la propia información oficial. Pues el gobierno ha estado en reuniones con los sectores empresariales, por un lado, con los sectores petroleros, pero también con los grandes consorcios mineros, y el resultado de eso fue justamente el decreto 151, dictado a inicios del mes de agosto, donde se coloca la administración central al servicio de las empresas mineras para acelerar los procesos de explotación. Nada le sirve al gobierno el pronunciamiento de la consulta popular de Cuenca, se enfrenta abiertamente a la voluntad popular, y claro, ese terreno es el que ha escogido el gobierno y ese terreno es el que tenemos que enfrentar. Pero, insisto yo, allí justamente está la labor que tiene que desarrollar
el alcalde de la ciudad, el consejo cantonal, también la prefecta provincial, el consejo provincial, la academia, todas las instituciones cuencanas en orden de cerrar filas, la unidad, la organización para defender los intereses de Cuenca. Hay que hacer uso de la autonomía política, administrativa que establece la Constitución en favor de los gobiernos autónomos descentralizados. Y claro, también aquí es un tema de que se tiene que hacer uso de esa autonomía política y en ejercicio de las competencias constitucionales, pues salir al paso de esta ofensiva del gobierno que, insisto, y respetando la voluntad de Cuenca, pretende establecer el proyecto Loma Larga, que coloca en grave riesgo justamente, y eso ya se ha demostrado por los propios datos de la empresa, las aguas que provienen de ese sector y que sirven a los sistemas de agua potable de Cuenca y a los sistemas de agua comunitario en el territorio del cantón. Entonces, frente a la voluntad arbitraria del gobierno y de desconocer la consulta popular, pues hay que salir al paso y enfrentar esta situación. El gobierno ha escogido ese camino, qué pena, qué lástima. Yo pensé que el gobierno del presidente Lasso iba a ser un gobierno respetuoso a la Constitución, porque más allá de la consulta popular, Rosanita, es un tema de Constitución. En la Constitución existen normas clarísimas que impiden la realización de la actividad minera. Y existiendo una voluntad popular no se diga, pero veo que esa no es la conducta del gobierno, y el gobierno ha optado por preferir los intereses patrimoniales de las mineras en vez de preferir el interés y la voluntad de los habitantes del Cantón Cuenca. En ese escenario estamos, de manera que es el gobierno que se ha colocado fuera de la consulta popular, se ha colocado fuera del ordenamiento jurídico, y corresponde a cuencanos y cuencanas asumir la defensa de la Constitución, asumir la defensa del ordenamiento jurídico, asumir la defensa de las normas ambientales y, por supuesto, salir por los fueros de nuestra dignidad y defender lo que es un patrimonio natural estratégico fundamental para los habitantes de Cuenca. Ahí no estamos jugando todo por el todo. Los sectores empresariales tienen que advertir que sin el agua las actividades económicas pues no tienen porvenir. Con una naturaleza estéril, las actividades productivas igual van a decaer. En esto no hay a veces conciencia, pero por ventaja veo que cada día más amplios sectores, incluyendo algunos sectores empresariales, toman conciencia y se unen a las voces de Cuenca. Vamos a ver la actuación, llegó el momento de la verdad. Vamos a ver la actuación del señor alcalde, de los concejales, de la prefecta, de los rectores de las universidades, de las diferentes instituciones públicas, de los medios de comunicación. Todos, Rosanita, nos colocamos ahí para ver cuál es nuestra actuación, ver si los cuencanos y cuencanas somos capaces y dignos de defender nuestro territorio, nuestros intereses, o sucumbimos ante la voluntad omnímoda y arbitraria del gobierno que, en contubernio con las mineras, quiere arrasar con nuestros páramos humedales, con lo mejor de los territorios del Cantón Cuenca. Doctor Castro, en honor al tiempo, avanzando en otros temas, también se está planteando, usted está planteando una alternativa para el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria, que también es uno de los temas que estaría en estos días en debate. Bueno, resulta que de parte de varias organizaciones indígenas, campesinas, de los pueblos montubios, de los pueblos afrodescendientes, de varias organizaciones de base, comunas, comunidades, organizaciones nacionales de campesinos, ONGs, institutos de investigación, la Universidad Andina Simón Bolívar y otras entidades, resolvieron asumir la redacción del Código Orgánico de Soberanía Alimentaria, COSAL en sus siglas. En este proyecto ha coincidido el asambleísta Salvador Quispe y algunos otros asambleístas del bloque de Pachacuti y también de otras bancadas legislativas, para que en el país podamos contar con un verdadero Código de Soberanía Alimentaria, del cual estoy de coordinador en la redacción de ese instrumento jurídico fundamental. Claro, usted comprenderá, en la Asamblea Nacional hoy circulan dos proyectos de leyes agropecuarias, pero que todas ellas responden al sector más bien agroexportador, de los agronegocios, de los sectores agroindustriales, de sectores poderosos del campo, cuyo interés fundamentalmente son, a partir de los agronegocios, el desarrollo de la acumulación económica. Entonces, frente a ese hecho,
como alternativa a esa política agraria basada fundamentalmente en intereses económicos particulares, se ha planteado un código orgánico de soberanía alimentaria que pueda resolver los temas de dar seguridad alimentaria en el país. Y claro, es un código muy grande donde se analizan las relaciones entre la producción agropecuaria, ya sea de origen agrícola, pecuario, acuícola, la pesca artesanal, toda la producción de alimentos, distribución, almacenamiento, consumo. Se analiza en relación también con precautelar los derechos del agua, los derechos a la salud, la educación, todo está absolutamente relacionado. Defender el tema de que no avance la frontera agrícola, defender las áreas naturales, los ecosistemas frágiles. Y ese código contempla todos los capítulos relacionados con el agroecuatoriano, desde temas de sanidad animal, vegetal, inocuidad de alimentos, temas del comercio nacional e internacional de alimentos, el tema de la agricultura familiar, campesina comunitaria, el tema de los pequeños y medianos productores, los programas de asistencia técnica, financieras, crediticias, la agrodiversidad, la agrobiodiversidad, la agroecología, se plantean los roles de la salud, de la educación, el tema de los riesgos para la actividad alimenticia. Es decir, no hay un solo aspecto de los temas relacionados con la producción alimentaria que no estén contemplados en este código, que de paso me permite informar que está prácticamente ya llegando a su fin. Esperemos que una vez que se puedan rematar con las normas generales, las disposiciones derogatorias y reformatorias, se puede enviar a la Asamblea Nacional para fin de que se tramite. Claro, ahí se podrá confrontar, ¿no?, el proyecto que vienen de los sectores de los agronegocios versus este proyecto que tiene el respaldo de los sectores indígenas y campesinos de nuestro país, y que esperamos que las organizaciones que están ligadas a este sector asuman como una verdadera bandera alternativa para que en el país podamos contar con un desarrollo agrícola que favorezca a la inmensa mayoría, al 70% de aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que nos han dado de alimentar durante toda la historia de nuestra república y aún antes de ser la República del Ecuador. Esta es la situación y estamos en este proceso que ha sido una construcción colectiva para que pueda llegar a feliz término la construcción del Código Orgánico de Soberanía Alimentaria. Ahora, doctor Castro, para cerrar ya este diálogo, la aprobación de estos planes, tanto el de ordenamiento territorial como el de uso y gestión del suelo, están prácticamente fuera ya de las fechas. No van a alcanzar a cumplir las fechas, más allá de todas estas demandas ciudadanas y colectivas de que se pueda incorporar de manera determinante la defensa de nuestras fuentes de agua. La pregunta es, ¿qué pasa si es que estos documentos no están siendo ya aprobados dentro de los plazos establecidos? Ya, es gravísimo, Rosanita, lo que ha ocurrido. Ya hace meses hemos venido planteando como el Cabildo del Agua y en forma también personal estas preocupaciones. A la final, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el panorama? No tenemos la delimitación definitiva de las zonas de recarga hídrica por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Como consecuencia de eso, también esos territorios que debían estar ya delimitados, es obvio que tendrían que constar en el PDOT y el PUCS. Y claro, si es que no lo ha hecho el Ministerio del Ambiente, tiene que hacer el Consejo Cantonal. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la circunstancia de que al no haber PDOT y PUCS, al no haberse aprobado esos territorios, están en definitiva sin conservación, sin protección, a pesar de que existe, como digo, la Constitución, que tiene suficientes normas para hacer aquello, pero que no se la acata. Entonces, Rosanita, se planteó hace tiempo que se apruebe por parte del Consejo Cantonal una ordenanza que norme el resguardo de lo que se llamaban las áreas de desarrollo estratégico para el Cantón Cuenca y las políticas, y que norme las políticas de las comunidades de Arturo de Páramos con el gobierno municipal. Se envió ese proyecto de esa ordenanza porque se sabía que efectivamente se iba a caer en esta mora, y tampoco se ha tramitado hasta la presente fecha esa ordenanza. Es una barbaridad. Se omite el Estado el cumplimiento de sus responsabilidades. Un gobierno arbitrario que da espaldas a la consulta popular. Una administración municipal que efectivamente no ha acelerado, no ha pronunciado, no ha exigido. Es decir, y también veo por parte de muchos sectores ciudadanos que se han quedado en una situación de dormirse en los laureles. Entonces,
¿Qué pasa con nuestro Cantón Cuenca? Todo el mundo ha hablado del PDOT del PUC, se han hecho mesas redondas, una serie de cosas, pero de lo que menos se ha hablado en Cuenca es de haber protegido lo que es el corazón del territorio del Cantón Cuenca. ¡Qué barbaridad! ¿Qué nos pasa a los cuencanos y cuencanas, a sus instituciones, a sus autoridades? Preocupados de todo, menos de algo fundamental, Rosanita, que es el tema del agua de Cuenca. Estamos a 45 minutos, a menos de una hora, de las fuentes de agua que están siendo amenazadas. De todo han discutido, menos del aspecto principal de cómo resguardar los territorios. Mire usted, ¿qué PDOT o PUC se puede hablar si no se ha protegido los territorios del Cantón Cuenca? ¿De qué estamos hablando? De esto tienen que dar respuesta el señor alcalde, los concejales, también la prefectura y las instituciones fundamentales de Cuenca. Es una situación tremenda y peligrosa que atraviesa el Cantón Cuenca. Estamos en un momento decisivo de nuestra historia y esperemos que no nos ocurra como nos ha ocurrido en otros aspectos. ¿En qué estado está Cuenca y su cantón? Aislados, abandonados, marginados, un desastre, maltratados históricamente, un centralismo absorbente. Y mire usted, a esto se une esta nueva amenaza y un gobierno teniendo como comensales en la Casa de Gobierno a las empresas mineras y planificando cómo asentarse en nuestros humedales, páramos, es decir, en lo mejor del Cantón Cuenca. Bien, queremos agradecer al doctor Carlos Castro, con quien hemos podido dialogar de estos temas realmente vitales para Cuenca y la provincia de El Azuay. Son las Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.